yo tengo una competencia amical con un apologista muy conocido, un gran hombre de fe, amigo mío, cuyo nombre no menciono porque sé que se sentiría incómodo si es que lo menciono, pero es un apologista que admiro mucho porque tiene más años que yo en la apologética, y yo tengo mis años, tiene más años que yo y ha hecho un trabajo enorme en internet y en la televisión y en términos públicos, ¿no? Y nuestra competencia amistosa es que él me envía cuáles son las preguntas más extrañas que ha recibido, y yo en cambio les envío las preguntas más extrañas que he recibido, o más curiosas o más llamativas, y hasta ahora tengo que rendirme y decir que admito que él ha recibido preguntas mucho más extrañas que yo. Sin embargo, recientemente estuve a punto de alcanzarlo con una pregunta que, por si acaso, no estoy ridiculizando, que entiendo muy bien, no entiendo de dónde viene este hermano, no estoy ridiculizando, pero este hermano me pregunta sobre un video de YouTube que habla de que el Papa San Juan XXIII, ¿no? O sea, el Papa previo a San Pablo VI, tuvo un encuentro con alienígenas, o sea, con marcianos, digamos, con extraterrestres, ¿no? Y este hermano me pregunta cuál es mi opinión al respecto. Entonces, por si acaso, no voy a opinar sobre qué cosa pasó, si es que Juan XXIII se encontró con alienígenas o no, porque he recibido muchas preguntas de este tipo. Y no quiero que las personas que me han hecho preguntas de este tipo, ¿qué pienso de este video de internet que me mandan un video de unas supuestas apariciones? ¿Qué pienso de esta supuesta vidente? Y me mandan un video de esta vidente. Y es absolutamente inútil, hermanos, absolutamente inútil, primero, dedicarle el tiempo a estos videos, ¿no? Algunos de ellos toman una hora o más, y no tengo ese tiempo, no tengo el tiempo para ver estos videos o para ver el número de videos que además me envían. Pero en muchos casos, digamos, pruebo, por así decirlo, el video y lo comienzo en un lugar determinado y voy escuchando los argumentos que dan y las imágenes que presentan. Y rápidamente concluyo que se trata de o una farsa o una producción de una persona que no está en sus cabales, o sea, que no está en la plenitud de su salud mental, ¿no? Lo digo sin ánimo de insultar, lo digo porque hay algunas cosas que son tan descabelladas, tan alucinógenas, que no pueden venir de una mente normal. O es un perverso que quiere engañar a la gente, o simplemente es una persona que tiene alucinaciones o que tiene, digamos, algún tipo de psicosis, que escucha voces, que le hace creerse cosas que no son reales, que los hace especialmente paranoicos y creer en teorías de la conspiración. Y en una época, mis oyentes más mayores, para no decir viejos, no me gusta como en México dicen los más grandes, no usan ese eufemismo para no decir viejos, pero digamos mis oyentes más grandes recordarán que en la época del gobierno de Obama yo debatía contra los apocalípticos que decían que se venía el fin del mundo, y del presidente Obama en los Estados Unidos, ¿no? Que se venía el fin del mundo y que en el segundo, o sea, estoy hablando del 2012 cuando fue reelegido, y que el 2012 decían que nos iban a imprimir unos circuitos integrados, unos chips, ¿no? Con el número de la bestia, y que esa iba a ser la reforma de salud de la administración Obama. Y obviamente por razones de la promoción del aborto yo me opuse a esa reforma de salud, ¿no?
pero me oponía también a los apocalípticos que decían que esto iba a pasar de esta manera y que estaba en la promesa de tal o cual. Y le decía, bueno, estos pronósticos de lo que va a pasar y lo que va a pasar además algunos decían en junio del 2013, o sea, ponían fechas, ¿no? Yo les decía, bueno, esperemos a esa fecha, pero los que han hecho esa promesa, que paguen algo, que les cueste algo pronosticar y escandalizar a la gente. Y yo me propongo a pagar algo si es que se cumplen las profecías de esta persona. Estoy dispuesto a que nos sujetemos a algún tipo de penalidad por decir barbaridades y pronosticar el futuro, ¿no? Entonces, hoy en día, todos estos pronósticos o todas estas supuestas revelaciones o supuestos videntes o distintas revelaciones sobre lo que ha acontecido en el pasado, como este supuesto encuentro del San Juan 23 con los alienígenas, ¿no? con extraterrestres, se han multiplicado enormemente. ¿Por qué? Primero, porque el acceso a Internet cada vez es más fácil, ¿no? Cualquiera puede crear un canal de YouTube, cualquiera lo crea, ¿no? Y cualquiera produce hoy en día con las herramientas que hay de programas, ya vienen en la misma computadora, en el mismo ordenador. Es muy fácil editar y hacer un video o ponerse frente a una cámara que viene incluida en una computadora móvil y simplemente comenzar a decir cosas como yo estoy haciendo ahora. Ahora estoy frente a mi computadora con un buen micrófono, pero podría hacerlo con el micrófono de la misma computadora, del mismo ordenador. Y ponerlo allí donde lo pongo usualmente en el canal de Así Prensa. Es decir, esta es la razón por la cual hago lo que hago, porque es posible hacerlo, tecnológicamente es posible. Entonces, cualquiera puede poner un video diciendo que San Juan 23 se encontró con alienígenas, y la actitud natural del cristiano que yo recomiendo es, primero, de conciencia de la centralidad de la fe. Segundo, de sano escepticismo. Y tercero, de sana conciencia de la vida propia. Explico estos 3 puntos. Primero, conciencia de la realidad de la fe. Yo tengo que saber lo que es revelado para mi salvación, y eso está en el catecismo de la Iglesia Católica, en las Sagradas Escrituras, interpretadas por la Iglesia. Lo que está en el catecismo es lo que yo necesito creer para salvarme. O por lo menos no oponerme, porque hay gente muy sencilla que no ha leído el catecismo, pero que afirma lo que afirma la Iglesia y sigue lo que dice la Iglesia, y terminan siendo grandes santos. Pienso en el santo labrador, en San Isidro y su esposa, que se santificaron viviendo la vida cristiana y probablemente no conocían con mucha claridad la doctrina, pero nunca se opusieron a ella, la vivieron en la práctica. Entonces, lo primero que tenemos que entender es lo esencial de nuestra fe. ¿Por qué esto es importante? Porque si hay una supuesta aparición que dice que yo me tengo que parar de cabeza para salvarme, no es necesaria para la salvación, porque no está en el catecismo. Entonces, esa aparición es irrelevante para mí. O en el ejemplo de nuestro hermano que pregunta, ¿qué opino yo si San Juan 23 se encontró con alienígenas y lo hice un video? Lo primero que pienso es, mira, francamente no me interesa si San Juan 23 se encontró con extraterrestres, o si la señora tal es vidente o no es vidente. No tienen nada que decirme respecto de la fe revelada. Ya fue revelada por Jesucristo en su plenitud. Todo lo que me enseñó el Padre os lo he enseñado. No me guardé nada para el libro del Mormón o para que después en YouTube alguien lo ponga en un canal diciendo. Entonces,
Pongamos el caso más optimista de que San Juan 23 efectivamente se encontró con extraterrestres. Ya, ok, ¿en qué cambia mi fe? Si el extraterrestre le dijo a San Juan 23, oye, San Juan 23, por si acaso la verdadera salvación es cambiando esta doctrina, me remito simplemente a San Pablo, ¿no? Si incluso un ángel viene a enseñaros una doctrina distinta a la de Jesucristo, no le creas. Entonces, si no le creo a un ángel, ¿por qué le voy a creer a un extraterrestre? Entonces, me resulta, en resumen, irrelevante lo que diga el extraterrestre. Número 2, sano escepticismo. ¿Cuáles son las probabilidades de que lo que dice un video que no ha sido probado por ninguna otra fuente, que no ha sido reportado por ninguna otra fuente, que aparece en un rincón oscuro de internet, sin ninguna comprobación, sin ninguna reafirmación de la iglesia, cuáles son las probabilidades de que eso sea verdad? Cerca de cero. O como dicen los matemáticos, tendiente a cero, ¿no? Entonces mi natural respuesta es, después de decirle, mira, no me interesa, porque no es esencial para mi fe, ninguna de estas revelaciones o propuestas, etcétera, sino que además no lo creo. Y no lo creo porque las probabilidades de que sea verdad son muy bajas. No tienen ninguna corroboración, no tienen ningún contexto, no tienen ninguna fuente creíble, no existe nada, digamos, suficientemente claro, racional o académico para sustentar estas cosas. Las tengo que creer simplemente porque salen en un video. Y no es así. Entonces, sano escepticismo. Y finalmente, en tercer lugar, conciencia de lo que es importante para mi salvación. O sea, ¿en qué me beneficia que San Juan 23 se haya encontrado con unos marcianos? ¿En qué me beneficia? O incluso si viene ¿en qué me beneficia para mi salvación? Si mi salvación es mi lucha cotidiana por vivir la caridad, por vivir las enseñanzas de Cristo, por ser un testigo de Jesucristo, colaborando cotidianamente con esa maravillosa fuerza que el Señor nos entrega, que se llama la gracia, sin la cual no podemos hacer nada y no podemos salvarnos. Entonces, si viene un marciano, pues, y me dice, mira, ¿sabes qué? Si en realidad te vas a salvar haciendo todo lo que haces, más parándote cabeza, y me dice una cosa adicional, yo sé que eso es irrelevante para mi salvación. Y eso me debe llevar a usar mejor mi tiempo, ¿no? Y si tienes tiempo para ver cosas en internet, ve cosas que te edifiquen, mira cosas que te edifiquen. Lee textos sagrados que están en internet de forma gratuita, textos de catequesis. Haz búsquedas en sitios católicos. Entérate de material católico, mira material de confianza. ¿Cuántos videos de WTN están que están garantizados por personas teológicamente correctas que saben de lo que hablan? Entonces, ahí debes emplear tu tiempo, ¿no? Porque eso sí te va a servir para tu salvación. El otro es una curiosidad que puede terminar siendo malsana por el efecto negativo que puede tener en nuestra vida, y eso no es bueno. No nos expongamos a los que nos va a hacer daño espiritualmente. Que tengas un buen día.